Es la segunda vez que participo en unas jornadas con vosotras, con nuestras familias, y la primera fue muy cercana a mi primera vez, a mi primera charla, y bueno, fue toda una experiencia porque pude compartir muchas cosas con vosotros, cosas que no había compartido hasta entonces con nadie, que aquí la chica de la cámara se encargó de cortar para que solo saliesen en los vídeos. Y bueno, ha habido toda la evolución desde aquel momento. Yo no vengo a hablar de búsqueda de orígenes ni de nada de esto, vengo a hablar de adopción y escuela, pero espero que al final quede un espacio para poder hablar del tema de los orígenes, que creo que es importante, y le damos muchísima importancia pues, a todo el tema médico, clínico, al tema de la escuela, a las cuestiones legales que son fundamentales, pero hay algo que está ahí, que vuestros hijos en cualquier momento van a tener esa inquietud, y yo creo que ese quizás es el tono más difícil de lidiar, ¿no? Recientemente he estado en Galicia haciendo una charla con los manayos, he estado con una madre biológica y he estado con mi madre, y bueno, a mí me ha sorprendido mucho ver todavía familias que aún se muestran reticentes a estas cosas de los orígenes, y entonces bueno, creo que es un buen tema luego para, como colofón de adopción y escuela, pues para también sacarlo por ahí a relucir. Adopción y escuela. Yo creo que todos ya hace tiempo... Me ha quedado el libro. Yo creo que todos conocéis el libro de Bea. Sí, te hago publicidad porque es un libro que yo uso mucho y últimamente a través de la voz de los adoptados intentamos llegar a las escuelas porque no quiero ser tampoco alarmista, pero tenemos un problema con el sistema educativo. Tenemos un problema sobre todo porque el sistema educativo no nos reconoce como, no es que no nos reconozca como familias, pero no reconoce la gran variedad de familias que tenemos hoy en nuestras aulas. No solamente tenemos niños adoptados, tenemos niños que tienen dos papás, dos mamás, que no tienen, porque uno de los dos familias monoparentales. Entonces, creo que el libro, aparte de que la lectura es muy amena, yo creo que es de compra obligatoria, tenéis que comprar dos, uno para vosotros, uno regalar porque digas muy bueno, o dos o tres, ¿no? Pero uno para regalar siempre y que la escuela, que en la sala de profesores esté este libro, porque bueno, puede sentar un poquito las bases de lo que los adoptados adultos hoy esperamos que los profesores que se encargan de la educación de nuestros niños hagan con estos niños hoy, ¿no? Entonces me parece importante. Destacar cosas, así a grandes rasgos. La adopción de por sí no es sinónimo de problemas en la escuela, no lo es. También es cierto que no tenemos bagaje para poder hacer esta afirmación. Yo soy de una generación en la que llegué a casa de bebé, yo llegué con horas. Yo nací a las 9 de la mañana y a la 1 estaba con mis padres, con lo cual tuve 3 años para poder vincularme, para poder hacer todo el trabajo que hoy es que somos muy pesados, porque insistimos mucho con eso. Cuando los niños están recién llegados, escolarizarlos no, es una locura. Es una locura porque primero tienen que hacer el vínculo en casa y a partir de ahí vamos a plantearnos cómo vamos a la escuela y cómo nos integramos en la escuela. El momento que decidimos ir a la escuela, ir así como de golpe, pues tampoco. Primero se va una semana, acompañado de papá y de mamá, y se pasa un ratito en el aula, y se explora ese territorio que es nuevo y que nos es desconocido, y paulatinamente nos vamos incorporando a la escuela. Yo creo que una de las preocupaciones que soléis tener las familias es cuando se surgen problemas, no es mío, es una chuletilla mía. Pero yo me iba a poner en la mesa, pero como todos se han puesto aquí, me he quedado ponerme aquí de pie. Así que bueno, yo creo que una de las mayores preocupaciones que soléis tener es el tema del progreso académico de vuestros hijos, sobre todo cuando habéis tenido la experiencia de comprobar en vuestras casas, sobre todo con la adopción internacional, que los niños aprenden la lengua de una forma muy rápida. Y luego, de la misma forma en que han adquirido el lenguaje, no se adquieren todos los conocimientos, o no se adquieren todas las capacidades que se traspasan en la escuela. Bueno, es normal. En algunos de los casos, las dificultades vienen motivadas por muchísimos aspectos, ¿no? Yo creo que es importante destacar tres grandes factores, son los físicos, los psicológicos y los sociales, ¿no? Entonces, dentro de las causas físicas hay que hacer un poquito de hincapié, sobre todo todo el tema prenatal. No conocemos
no conocemos los embrazos de las madres de nuestros hijos y no sabemos qué pudo pasar. No sabemos si las madres abusaron de ciertas sustancias, no sabemos si hubieron embarazos de riesgo, no sabemos si durante toda la etapa del embarazo, si fue un embarazo controlado, con lo cual eso es importante. Genial también, pues, si podéis tener esa información, si la tenéis, puede ayudar al equipo docente luego en esa tarea. También hay factores físicos a nivel perinatal y obviamente postnatales, ya sabéis, ¿no? Creo que hace falta extenderse mucho más en esto. Factores psíquicos, la autoestima. Yo creo que cuando un niño llega de repente a una familia y se siente como un pato en un garaje, porque se mira alrededor y ve que no tiene ningún referente como él, no es como nosotros, que hoy tenemos 20, 30, 40 años, que nos miramos en nuestros padres, y bueno, no nos parecemos obviamente, pero compartimos el color de la piel, compartimos rasgos caucásicos, con lo cual a mí me he dicho infinidad de veces que me parezco a mi madre. Mi madre es bien, mi madre es como fue morenaza, así, y me dicen que me parezco a ella, y yo no me parezco a mi madre. Y luego también a nivel social, voy mirando la libreta, no voy mirando ahí. En las causas, bueno, lo que decía, el tema de las pantallas pequeñas. Las causas perinatales, que se producen en el mismo momento del parto o en los 28 días siguientes, ahí nos podemos encontrar con problemas derivados como por ejemplo anorexia, o partos inducidos por forceps, o bajo peso por la prematuridad. Y en las causas postnatales, pues traumatismos, accidentes que pueden dejar secuelas neurológicas, importante lo de las secuelas neurológicas, enfermedades infecciosas como la meningitis, la encefalitis, el sarampión, la escarlatina, algunas de estas enfermedades que hoy nos parecen que no están a la orden del día, pero en según qué países sí que están a la orden del día. Y luego obviamente también la malnutrición. Yo creo que es importante que tengamos muy claro que el cerebro es muy vulnerable a los daños que se derivan de la malnutrición, pero sobre todo durante los primeros periodos de crecimiento. Y todo ello hace que de alguna forma la plasticidad que luego van a tener nuestras neuronas se vea un poco alterada, con lo cual a veces el aprendizaje puede ser más lento, puede tener algún tipo de dificultad, pero precisamente una cuestión de plasticidad neuronal sobre todo. No creo que, bueno, no voy a extender con estas cosas porque creo que corresponde más al ámbito médico y quizá también con lo que nos han contado ellos a nivel de las cardiopatías, que es otra cosa más. Yo creo que está claro que las dificultades pueden venir por ese lado, pero yo lo que me quiero centrar sobre todo es en la realidad que tenemos hoy día con estos niños adoptados. Los niños adoptados hoy no llegan como llegábamos nosotros de 0 a 3 años, llegan con una historia, con una mochila como hablamos siempre, y con memoria, con una historia. Entonces, nos encontramos con niños que no han estado estimulados cuando deberían haber estado estimulados. Entonces, llegan aquí y ¿qué pasa? Que los sobreestimulamos normalmente, con la toda la buena intención del mundo, pero entonces les cargamos de estímulos y eso también bloquea sus cerebritos y hace que de alguna manera, pues bueno, el aprendizaje se estanque también en algún momento. Yo creo que también es importante destacar que las personas adoptadas de cualquier edad, nosotros también, yo me identifico en esa tesitura, yo creo que el aprendizaje que hacemos no es un aprendizaje lineal, ascendente, es un aprendizaje en escalera. No sé si lo habéis oído alguna vez esto. Normalmente el aprendizaje es lineal, uno va adquiriendo conocimientos y los conocimientos van sumando y se imprimen, se quedan en nosotros de forma acumulativa. En nosotros no, nosotros, vuestros niños que vienen con unas necesidades, con una mochila que no es la que traemos, los que ya somos adultos, que llegamos de bebés, nosotros los pedagogos, los psicólogos, hemos tipificado esto de déficit cognitivo acumulativo. Es decir, nuestros niños vienen con una déficit muy grande y ese déficit por la edad en la que llegan, se va acumulando y se va haciendo cada vez más grande. ¿Cómo podemos paliar este déficit?
con paciencia, con muchísimo trabajo, no solamente en el aula, sino también en casa. Pero yo creo que también hay que tener una cosa también hiper clara, y es que no son los profes de vuestros hijos. Si os empeñáis en hacer de profesor de apoyo de vuestros hijos, vais a truncar vuestra relación paterno-filial con ellos. Muchos sois, tenéis cualquier profesión que os puede facilitar el hecho de ayudar a los peques en las tareas de casa. Podéis ayudarlos, pero no podéis ejercer de profesor de apoyo, porque tienen que veros como referentes paternos. Entonces, el momento del aprendizaje, del hacer los deberes en casa, suele ser la lectura. Yo no recuerdo como la lectura, yo recuerdo la lectura en el colegio, pero no me gustaba nada. Pero si nos convertimos en ese referente que ya no es el paterno, sino que es el del que tengo que hacer los deberes, del que encima me está insistiendo en que no hago las cosas, mal. Yo el consejo que os daría es que busquéis a alguien externo que pueda hacer esa tarea de apoyo, no lo hagáis nunca vosotros. No sé por qué lo tengo, luego no lo he visto. El sistema escolar. Yo creo que todos tenéis experiencias, porque antes habíais levantado, creo que vosotros habéis levantado la mano diciendo que todavía no sois padres, el resto no la habéis levantado, por lo cual es cierto que sí que sois padres. ¿Qué os estáis encontrando en las aulas de vuestros hijos que os llaman la atención? Pregunto. ¿Podéis volver a formular la pregunta? Sí. Digo que la mayoría ya sois padres, con lo cual deduzco que muchos de vuestros hijos ya están escolarizados. ¿Con qué nos estamos encontrando en el aula? ¿Qué detectáis que la escuela no es, qué detectáis de la escuela que no se ajusta, que no se adapta, que no encaja con la realidad de nuestros niños? Yo diría, sinceramente, que no encaja con la realidad de ningún niño, ¿eh? O sea, bueno, pero hablamos del resto, pero es que hablamos de todos también. Si no encaja ni para la media, si en este momento tenemos un problema tan grande en la mayoría de la escuela, ¿vale? Cuando hay 20 años, me siento una privilegiada este año porque tengo la suerte de estar en una escuela pública de esa de privilegio, de una línea de pocos alumnos en cada clase, y muy bien. Pero en general, como profe, por ejemplo, donde yo estoy con enseñanza media, es un desastre. Es un que no funciona. Yo creo que estaría al revés para ser madre, que funciona. O sea, yo he dicho que lo quería ser la No, pero sí que es verdad que es una escuela un sistema muy centrado en los aprendizajes académicos. No, digo yo tengo la sensación de que nuestro sistema educativo en general está muy centrado en la parte académica, entendida de una manera que es como muy, usar la palabra castradora es bastante fea, ¿no? Pero de todas las otras capacidades de los niños, y sobre todo de los temas emocionales, es algo que se queda fuera y que teóricamente se supone que no tiene nada que ver con los aprendizajes, cuando está clarísimo que son inseparables. Eso y las actividades tipo que viene el niño a casa con una circular y vamos a hacer el árbol genealógico. La ficha del día cuando naciste. Exacto. O cuando les piden a los niños que lleven fotos de cuando mamá estaba embarazada o cuando estaban dentro de la barriga de mamá, que tengan ecografías. Yo creo que ya va siendo hora también, pues, la escuela de por sí no necesita ese tipo de actividades. Entonces, no las necesitas, son superfluas. Esto es como lo de la tirita que decíamos antes, ¿no? Es necesario hacer un producto, crear un producto que diga que hacemos tiritas de color piel y encima yo no sé vosotros, yo me ha parecido ver que había como tres tonos de piel diferentes. ¿Qué nos hemos dejado? ¿Negro? No, me parece que no, que son de un color. Son colores carne. A mí me ha dado la sensación de que había diferentes, pero eran diferentes tonos de color carne, ¿no? Como los Entonces, para la piel más morena, más clara, pero dentro de la lava. bueno, lo que está claro es que la escuela va a su rollo y tenemos un problema también de base, que es sobre todo que no tenemos ni siquiera tampoco la posibilidad de acceder a esas escuelas. Yo creo que desde Cora es una propuesta que está ahí hace tiempo de intentar meternos con la voz de los adultos, estamos intentando meternos en las escuelas para poder formar no solamente a los padres, sino también a los equipos docentes, pero también hay muchísima resistencia. Yo me imagino que os habéis encontrado cuando habéis tenido algún problema con los peques, de ir al cole, exponerlo y que el profesor de turno te diga, bueno, es que si yo tengo esa atención especial con tu peque, estoy segregando.
¿Y cómo nos comemos esto entonces, no? Por un lado no queremos segregar, pero por otro lado, yo no sé aquí cómo lo tenéis el tema de la escuela inclusiva. Escuela inclusiva, ¿qué quiere decir escuela inclusiva? ¿No conocéis esta? Es una de integración. ¿Integración para quién? ¿Integración para quién? Yo creo que la escuela inclusiva ha hecho un gran avance, sobre todo con los niños que tienen necesidades educativas especiales, bueno, con los niños que tienen déficit de la visión, los que tienen problemas a nivel auditivo, los que tienen problemas de movilidad, pero nos hemos dejado a todo un grueso de niños que no tienen cabida en esas necesidades, en esa escuela inclusiva. Niños adoptados, niños hijos de parejas homosexuales, hijos de familias monoparentales. Entonces, ¿cuál es el papel de la escuela? La escuela no va a hacer absolutamente nada hasta que no cambiemos las leyes que nos permitan también cambiar los planes de estudio de los profesionales que tenemos ahí. Entonces, yo creo que como padres, como familias, como asociaciones, tenemos la obligación y la responsabilidad de ir a las escuelas y de montar un pollo. De buen rollo, de buen rollo, pero ir a insistir, a través del AMPA quizás se pueden hacer informaciones, se pueden contactar con asociaciones que, creo que son asociaciones que tienen en todas las provincias ya, por lo menos en todas las comunidades autónomas, ¿no? Intentar un poquito concienciar y sobre todo hacer ver a los profesores que ellos no tienen la verdad absoluta, que se sale de las carreras de magisterio pero no se tienen conocimientos, que se salen de las carreras de psicología y de pedagogía, pero no se tienen conocimientos específicos sobre lo que a nosotros nos preocupa ahora mismo, que es la adopción. Y otros sí. Es lo que decía antes, yo creo que el ser adoptado no es sinónimo de tener problemas en el colegio. Yo creo que sobre adopción y escuela, yo os remito al libro porque está clarísimo todo lo que nos funciona en ese tema. Ahora, ¿por qué insistimos en esa necesidad especial que tienen nuestros hijos? Porque nuestros hijos tienen un problema entre comillas también, pero es el tema de la vinculación, el tema de la introspección que hacen ellos mismos con sus propias vidas y el hecho de saberse diferentes al resto, porque no son familias o no están en familias constituidas como la de la mayoría del resto de los niños. Entonces, yo recuerdo, y eso sí que se ha hecho, es una experiencia muy personal, pero yo recuerdo desde que tengo uso de razón haber pensado cada día del mundo en mi familia biológica, sobre todo en mi madre. Digo mi familia porque tengo aquí a mi hermano, entonces digo mi familia porque bueno, mi familia. Pero si tengo que ser honesta y sincera, yo jamás pensé en el padre biológico, pero sí siempre pensé en la madre biológica. Entonces, yo llegué a casa con horas. Si vuestros hijos han llegado con años o con una mínima experiencia detrás, ¿qué no les estará pasando por esa cabecita? Bueno, pues todo lo que pasa por esa cabecita es lo que yo creo y lo que me gustaría, creo que si tiene que surgir un debate que salga en ese sentido, ¿no? Es el mirarse hacia sí mismo y el de buscarse y preguntarse por cuáles son mis orígenes biológicos. Yo creo que ahí es donde empiezan los problemas de los niños, porque realmente existe un vacío de historia, hay una historia que no conocemos, hay una historia que no sabemos, y en la mayoría de los casos sí que podéis tener un diálogo fluido con vuestros hijos, pero no tenéis respuestas. Entonces, ¿cómo podemos compensar esa necesidad, esa necesidad que tienen los niños, que viene motivada por una carencia grande de información y por una carencia, por un vacío en su historia? ¿Cómo lo hacemos esto? Sois todos veteranos. ¿Cómo lo hacemos esto? Yo ahí me quiero... Hablando. Hay fases en la evolución de los niños, en su etapa evolutiva, también responden de una forma u otra, y también hay que tener en cuenta ahí el carácter y cómo ellos gestionan sus capacidades, sus habilidades y sus emociones, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy habitual que entre los 3 y los 6 años haya un esparpajo y una desinhibición total y todos hablan de su adopción de una forma, bueno, ahora siempre lo decimos así. Luego viene otra etapa, que es la de los 8 a los 10, 11, que es, bueno, hablo, y sobre todo habla mamá o habla papá,
pero cuando han acabado de hablar solo decirles, papá, mamá, esto quizás no falta que lo contéis. Y luego viene ya cuando nos metemos ahí bien en la adolescencia, que es, de esto no hablo. De esto no hablo porque no me siento bien, porque tengo un conflicto de lealtad con vosotros, porque siento vergüenza. Es algo que nos vamos a encontrar, porque los niños en esa etapa evolutiva son crueles. Exactamente. Es algo que tiene que depender de la escuela, no exclusivamente, tiene que depender de las familias. Las familias tienen la responsabilidad de dar herramientas a vuestros hijos para que puedan, en efecto, que ya hemos contado bien, hay que dar herramientas para que sepan enfrentarse. Se van a encontrar al... tú cuando seas mayor vas a estar vendiendo una tienda de chinos. Si me da trabajo. Ya más despectivas, ¿no? Entonces, es responsabilidad de la escuela, pero también es responsabilidad de las familias que me cargo de dar y de generar esas herramientas, esas habilidades. También que tenemos un papel previo que al principio preventivo. Sí, no, pero un papel de reconocer los sentimientos, ¿no? Estoy pensando, cuando a los niños les empieza a molestar la diferencia, ¿no? Que se empiezan o les empieza a mostrar las diferencias, entonces, bueno, ya no mola tanto ser china, ¿no? O ya no mola tanto no sé qué, o de repente cuando pienso en qué pasó antes de mi adopción me pongo triste, ¿no? Nosotros como padres muchas veces lo que nos sale es intentar el consuelo antes de reconocer el dolor. Yo creo que eso es muy peligroso porque les deja muy solos. De lo que sienten es un paso previo que a veces se nos olvida. Uno tiende a, bueno, no te preocupes, ¿no? Esta cosa de una charla que salió la madre de un niño negro, cuando el niño empezó a no querer ser negro, no se da cuenta de que no mola ser negro. No te preocupes, hombre, si todo el mundo va a la playa porque te tienen envidia y ven por eso malo. Bueno, es muy bonito, no sirve. O sea, tú ya le tienes que decir, ¿qué te pasa? No quieres ser negro, claro que lo entiendo, ¿no? Porque no solo le dejas solo y además con la sensación esa de, mamá no me entiende, o es blanca. Por eso decía antes que intentaba derivar que es la charla de adopción y escuela a toda esta parte más emocional y esa parte que solemos vivir en silencio, porque yo creo que también el conflicto de la lealtad es algo que está muy presente ahí. Entonces, eso también lo explico porque realmente yo me he encontrado con un caso así como quiero pensar que todos los padres sois como mi madre, pero a mí mi madre, que tiene ahora 66 años, siempre me habló de mi adopción, siempre me habló de mi madre biológica, casi que me empujaron y me animaron a hacer toda la búsqueda. Entonces, en ese sentido yo me sentí siempre muy acompañada y muy arropada y muy entendida. Pero yo la iba poniendo barreras. Entonces, a veces el diálogo tampoco no es suficiente. No es que no sea suficiente, es que a veces no conseguís que ese diálogo sea recíproco. Es decir, la construido igual no va a hablar porque impepinablemente, y además es algo que tampoco tiene una explicación lógica y tampoco se le puede buscar. Pero es que a veces somos nosotros los que tampoco estamos no sé, no sabía deciros el motivo, pero les cuesta hablar. A mí hoy todavía me sigue costando hablar mucho con mi madre. Tengo todo resuelto, pero es con quien más me cuesta hablar, es con quien más... Yo ahora estoy aquí estos días, me vine el miércoles, estoy con mi familia biológica estos días. Y cuando mi madre me llama, me dice, bueno, ¿qué tal tu madre? Y yo, bien, ella bien. Bien, he estado con ella porque... Con mis hermanos es diferente, con mis hermanos no me pasa, si con mi padre tampoco. Pero con ella sí que me pasa. Y no soy capaz de decir, si he estado con mi madre. Y me sale. No me sale. Y me lo pienso, me lo repienso y pienso, pero ¿por qué no me sale? Y yo creo que de forma ahí latente está ese conflicto de lealtad. Y sé que no le duele, sé que para ella no es una rival, sé que se quieren conocer las dos. Pero, entonces, por eso digo, a veces el diálogo no es suficiente. El diálogo tiene que ir acompañado también de algo que quizá en mi casa no ocurrió, que es el transmitir lo que decía ahora, lo que decía María, ¿no? Es el reconocer ese dolor y el verbalizar cosas que vuestros hijos no son capaces de verbalizar, pero que si ya lo verbalizáis vosotros, igual estáis abriendo la puerta para que lo hagan. Para mí, creo que me siento afortunada,
afortunada entre comillas, pero estoy afortunada por la familia que tuve, porque se avanzaron muchísimo a su tiempo, pero obviamente no eran perfectos y algo les faltó. Entonces yo creo que lo que les faltó en este caso es el avanzarse a poner palabras, a poner etiquetas y a avanzarse un poco a lo que yo podría estar sintiendo. ¿No? Entonces ahí yo creo que es fundamental que reconozcáis su dolor, que les digáis a los niños que realmente os parece triste, que son historias que son tristes, porque en definitiva, bueno, hoy forman parte de vuestras familias, habéis construido otra familia, pero habéis construido esta familia con vuestros hijos porque alguien les abandonó, porque alguien no pudo hacerse cargo de ellos, y tanto si no pudieron hacerse cargo como si los abandonaron, como si murieron en es una historia dramática. Entonces eso hay que reconocerse. Igual que si sabemos que realmente sí que existe la familia biológica en algún sitio y están ahí, yo creo que también es importante que nos dejéis muy claros que el día de mañana, si yo encuentro a mi familia biológica, nosotros vais a poder ser amigos, o por lo menos tener una relación cordial, o por lo menos sentaros en la misma mesa y hablar. Y es porque eso va rompiendo barreras. Pues yo siempre fui una niña que no hablé jamás de esto mío, además yo sentía vergüenza. También es un sentimiento que lo pongo ahí, que quizás no lo hemos tenido presente, pero yo sentía vergüenza. Vergüenza porque, no solamente porque me veía diferente a los demás, porque yo no me puedo ver diferente a los demás, soy de adopción nacional, por lo cual no me podía ver diferente, pero sí me sentía diferente por lo típico, porque, ay, mira cómo te parece, la típica persona, claro, en mi época, como había esa diferencia de factor racial, venía con otras cosas. Pero yo había oído decir que hay gente que le dice a mi madre, pero si es que parece tuya, porque es que mira cómo se te parece. Entonces, bueno, sí, pues me parezco a mi madre, creo que me parezco a mi madre. Y seguramente vuestros hijos también se parecen a vosotros y también hay que tener allí, hay que probar que tener un filtro, ¿no? Porque a veces también es positivo el hecho de que nos parezcamos a vosotros, pero ojo, porque hay cosas que las adquirimos, que las aprendemos. Yo me muevo con mi madre, gesticulo como ella, pero porque se lo he visto 34 años. Entonces, como se lo he visto, gesticulo como ella. Entonces me dice, bueno, y además cuando hablas es que tienes la musicalidad, tal. Eso se aprende, eso se aprende. Y los gestos, y el abrir los ojos mucho, y expresiones, son cosas que se aprenden. Entonces, ¿vamos ahí a poner un freno a que nos digan que nos parecemos, que nos tenemos que parecer a nosotros? No siempre. También es bueno porque a veces a nivel escolar, aprovechando el tema de las diferencias, creo que también es importante que a los papis os demos un toque de atención. Yo creo que por formación, ¿no? Ya de padres, podemos incidir mucho en el fracaso. Si no lo hiciste bien, mira esto que lo puedes mejorar, fallaste en mates, tienes un 5 y podrías haber sacado mejor nota. Plantearos a ver algo de la tortilla. Vamos a valorar nuestra alimentación bien, porque nuestros niños, aunque tengan déficit acumulativo ahí importante, nuestros niños saben hacer muchísimas cosas. Son niños que tienen muchísimas habilidades. Eso no se va a desbloquear ahí de entrada, por mucho que insistamos que cuando vamos a jugar, hacemos la actividad, rompemos esa rutina, cambiamos la dinámica y a la que nos vamos a empezar, la cosa va a volver a fluir. El síndrome, o lo que calificamos como síndrome de niño adoptado, no es exclusivo de los niños adoptados. Yo creo que es algo compartido con todos aquellos niños o personas o hoy adultos que en su entorno más inmediato, quien haya tenido que ejercer las funciones de parentalidad no las ha ejercido correctamente. Pero me refiero, yo figuras ausentes. Un aula de 20 y pico alumnos, de los cuales hay 3 adoptados. O sea que, y la verdad es que lo que compruebo, fíjate, es que luego al final es que no se puede generalizar ni etiquetar ni nada. Porque es que justo los 3 adoptados que tengo se caracterizan por tener una fluidez a nivel de razonamiento matemático, etcétera, etcétera, que supera con creces al resto. O sea que a mí eso a veces me hace pensar y decir, bueno, ni podemos generalizar ni podemos pensar, que a veces caen los profesores, niño adoptado, por ello va a ser un niño con ciertos problemas y demás. Nada. Pero es que yo lo que estoy comprobando este año es todo lo contrario. Si estoy alucinada y asombrada. Pero vamos, yo insisto también que es que se va a decir yo que el problema no es que sea adoptado, es que está institucionalizado.
niño adoptado y niño complicado, no, pero que sí que hay niño institucionalizado, niño abandonado, niño maltratado, que yo creo que es donde tenemos que poner el acento, porque parece que es la adopción del problema, y no es ese. No, yo creo que tienes toda la razón, ¿no? En los seminarios educadores una cosa con la que pierdo es con que la adopción no es un factor de riesgo, ni de dificultades de aprendizaje, ni de dificultades de religión, ni de dificultades de desarrollo. Sí lo son otras cosas como la institucionalización larga, la falta de estímulos en periodos importantes de desarrollo. Y que no nos creamos que en China muchos que Eso es lo que tú decías antes, ¿no? De que muchas veces hablamos de los problemas o de la adopción que escuela y no es la adopción, como los de la capacidad de los niños personales. O sea, el tema es que son niños como los demás, con la particularidad de que no han tenido unas vivencias normalmente muy distintas a los demás, como si no les hubieran acabado sin Y el problema es que muchos de los que son adoptados antes han vivido la institucionalización. Esa es la cuestión. Por eso yo también estaba diciendo que la adopción en sí no es un indicador de riesgo de seguridad. Y hay ahí de base el maltrato, ahí es donde tenemos que ir a buscar el origen de los problemas de nuestros niños e ellas. No, pero me parece muy rico porque, a ver, en definitiva yo creo que cuando venimos a hacer una charla así, a veces a mí me falta experiencia, yo tengo 5 chavos y no tengo toda la experiencia del mundo. Entonces sí que está bien que comentéis vosotros porque sí que tenéis la experiencia de vuestros hijos y la experiencia de una familia sirve para otra familia, bueno, aquí yo creo que nos enriquecemos todos. Entonces, el debate aquí. Yo, para acabar, porque tampoco me quiero extender mucho, consejillos, ¿vale? Yo soy pro valoraciones psicopedagógicas cada X tiempo, porque creo que es importante poder valorar de dónde parten nuestros niños. Todo teniendo en cuenta que una vez que están aquí bien llegados, no les podemos pedir lo mismo que a un niño que ha sido escolarizado desde los 3 años y que ha estado vinculado en casa desde el momento cero. Entonces, partimos desde puntos de partida distintos, con lo cual no les podemos exigir tampoco lo mismo. Si a un niño le ponemos el listón aquí, nuestro niño probablemente salte ese listón. Pero si se lo estamos poniendo aquí y sus capacidades en este momento no llegan a ese nivel, estamos generando una frustración, con lo cual las ganas por el aprendizaje van a ser muchísimo menores. Entonces vamos a intentar incentivarlos, ¿cómo? Bajando el listón, bajando las expectativas. Si nosotros nos bajamos las expectativas como padres, antes decía María, ¿no? Creo que es muy, no sé cómo se dice en castellano, pero abuserar, es muy temerario pensar que nuestros niños así ya de entrada van a ser abogados, ingenieros, médicos, astronautas. Bueno, pues igual tienen unas capacidades realmente normales o capacidades incluso altas capacidades, pues también nos lo encontramos. Yo me estoy sorprendiendo ahora con las evaluaciones psicopedagógicas que hacemos y vemos que tenemos muchísimas niñas chinas con altas capacidades. Estupendísimo, pero también nos genera una necesidad especial. También, lo aconsejo yo. Entonces, también nos genera una necesidad especial porque hay que darle en función de lo que ellas o ellos pueden asumir en ese momento y es un problema. Los padres, ya digo, no sois profes, no tenéis que serlo, pero sí que podéis compensar el déficit que tienen los niños acumulado. ¿Cómo lo podemos compensar? Mi consejo es con la actividad cotidiana del día a día. Si utilizáis las cosas cotidianas, igual ahora viene el periodo de vacaciones, vais a ir de vacaciones, vais a salir a la montaña, vais a ir a la playa, vais a poder hablar pues, de 1000 cosas. Por poner un ejemplo, vais a ir a la playa en Galicia, por ejemplo, ¿no? que además allí no es como en el Mediterráneo, que las mareas no son observables, allí sí que lo son. Pues igual los niños en primaria, el cuarto, quinto, están aprendiendo todo el tema de las fases de la luna, y si vivimos en un sitio como en Galicia, podemos utilizar algo que es cotidiano, que forma parte de nuestro día a día, que es la subida y las bajadas de las mareas, para explicarles cómo funciona la luna. Entonces lo vamos a hacer de una forma cotidiana, como una actividad lúdica, pero que no esté para nada al nivel de lo que sería una actividad académica. Porque en definitiva lo que hacemos ahí es generar motivación para el aprendizaje. Eso es lo positivo. En definitiva, como padres, y la escuela también debería tener esa línea, ¿no? El de motivar el aprendizaje y no imponer. Lo de la letra con sangre entra, yo creo que eso está claro que ahí no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Porque la mayoría de la gente que hemos estado en ese sistema educativo,
haber consumido más frustración que otra cosa. Por lo cual vamos a intentar eso precisamente, ¿no? Motivar que ellos vivan y que quieran y que les apetezca aprender, que va a ser la única forma también de ir compensando las carencias que traen y sobre todo estimularlos a que sean ellos mismos que quieran aprender esas cosas, ¿no? Hacer planes, creo que es importante también para los pequeños hacer planes, que las cosas de casa, lo cotidiano, se basen en normas muy claras, o simbólico también, ¿no? Yo creo que las herramientas, yo creo que las tenéis ahí, es muy que las recordemos, pero yo creo que todas las puedes tener muy presentes, ¿no? Y luego también, importantísimo, todo el desarrollo del imaginario, no enrocer sus historias. Vamos a imaginar dragones, princesas, pero no enrocer sus historias de agujeros negros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, porque lo que nos interesa también un poquito es provocar y favorecer el pensamiento causal-efecto. ¿Cómo lo podemos potenciar todo esto? Pues desarrollando la imaginación. Nunca desarrollando la imaginación en lo que refiere a su historia de adopción, a su historia de origen. Ahí no, ahí tenemos que tocar los pies en la tierra. Es muy típico, antes me decíais, ¿no? Fantaseaba con que su mamá era una artista, pues yo también lo he hecho esto. Mi madre un día era una artista muy famosa y otro día era una cualquiera de la calle. Que yo fantaseé con mi madre biológica, con familia biológica, no está mal. Pero que utilice los vídeos que ustedes como padres utilicen esos recursos del imaginario para poder favorecer esos pensamientos. Pero porque necesita imaginación para otras cosas. Porque ya nosotros fantaseamos lo suficiente. Entonces, alimentar esa fantasía también, yo creo que ¿a dónde nos lleva? Desde mucho más pequeños de lo que nos pensamos, explicarles que hay un momento en que los señores de la Xunta, que ya sabe algo que es los que deciden todo en Galicia, que los señores de la Xunta te dejan intentar buscar a la familia biológica. Para mi hija, porque me preguntaban y se lo dije, cuando tienes 18, te dejan intentar buscarlo. Y cuando tenía 7 años, en el medio de la calle iba ella como muy... ¿Qué te pasa? Y se queda... Dice, cuando tengas 18 años, pero era con miedo, que me preguntaba, ¿me vas a ayudar a buscarlo? ¿Vas a ir conmigo a la Xunta a buscarlo? Y yo sí, claro, porque si yo estuviera en tu lugar también tendría... Es como el alivio de... tremendo. Claro, porque Entonces, o sea, hablar clarito. Yo creo que también, incluso también lo notamos mucho en la institución escolar, ¿no? La inseguridad, yo creo que es algo que está en nuestras vidas y es permanente. Yo encontré a mi familia biológica, pero sigo siendo una tía extremadamente insegura en muchísimas ocasiones. Entonces, para nosotros es muy importante que nos reportéis esa parte de seguridad. Sobre todo ahora, porque vuestros niños también, yo creo que tienen la ventaja que no tuvimos nosotros, los que hoy somos adultos, es que no tenemos esta red social que hemos tejido a nivel asociativo. Entonces, hoy tenéis el apoyo de familias, los niños tienen su apoyo también fuera entre ellos, porque fuera están actuando, pero también están hablando de sus cosas. Y eso luego no nos lo cuentan, pero yo lo intuyo porque yo no lo hacía, pero lo hubiese hecho seguramente. Porque luego además, cuando puedes pasar un ratito con los peques de vez en cuando te tiran, ¿no? Y es como, oye, también eres adoptada, ¿verdad? ¿Y tú pensaste alguna vez en tu mamá? Entonces te das cuenta de que son preguntas que también nos hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces ellos cuentan con una ventaja, y es que los padres tenéis una formación que antes no la tenían, los padres de antes, y habéis generado un tejido social ahí que es muy importante para ellos, ¿no? Entonces yo creo que también eso va a ir disminuyendo muchísimo que ellos son tan diferentes, porque obviamente son diferentes, pero es que es un grupo tan grande de gente diferente, ya no tienes esa exclusividad. Todos somos diferentes, no somos tan diferentes. Claro, claro. Con una esquinita de nada, ¿no? Sí. Y además es que Internet, en los foros de Internet muchas veces te encuentras preguntas escolares, las mismas situaciones escolares que tú vives las está contando otra persona y otra y otra. Y dice, oye, pues esto también me pasa a mí. Claro, los espacios de reflexión conjunta son súper importantes, porque al final nadie sabe más que todos juntos. O descubres que los demás están viviendo exactamente lo mismo que tú. Adaptados o no adaptados. Bueno, para acabar, cuando os encontréis con problemas en el cole, que profesores un poco duros de mollera, que a veces no quieren entrar o no quieren estar receptivos,
derivarlos a las páginas web de las asociaciones, de Cora, de la voz de los adoptados, y derivarlo. Y si no, el libro de Bea, comprarlo y llevarlo al colegio, que se lo tengan en la... Bueno, y además se puede descargar también desde la web, pero importante todo eso, sobre todo que los profesores vean que hay un material, que empieza a haber guías tenemos una guía estructurada, perdonad por la expresión, Alpacil hace unos años hizo una guía estupenda. Y hay más instituciones que han hecho guías educativas estupendas, usarlas, recomendarlas, y si no, pues en contacto con ellos. Sí, bueno, es más fácil intentar por fotocopiar un capítulo rural o que ha pasado reciente. Pero si los padres insistimos y nos hacemos pesados, igual conseguimos algo.